Los selectores son muy importantes. Podemos tener que seleccionar, por ejemplo, una fecha, una hora o cualquier dato que necesitemos. Pero, ¿cómo podemos hacer un selector elegante? Quédate y vamos a verlo. Hola, soy Diony Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo anterior creamos un selector de hora elegante, compacto, un selector profesional que se pueda adaptar a nuestros diseños. Y en este vídeo, en ese vídeo anterior usamos galerías para seleccionar, hacer esos selectores. Pero en este vídeo quiero dar un pasito más y hacer una selección diferente. Quedaros en el vídeo y veréis cómo hacemos este selector de una manera distinta y vamos a hacer un selector de fecha, pero bueno, que puede ser cualquier cosa que nosotros necesitemos seleccionar en este caso. Así que quedaros y vamos a verlo, que seguro que es muy interesante. Pues aquí estamos en la pantalla que preparé para hacer esta demostración. Si os dais cuenta, el selector yo puedo arrastrarlo y se mueve, digamos que la flechita también sigue el mes que está seleccionado y en los días pasa lo mismo. Podemos hacer un scroll y los días pueden subir o bajar, podemos seleccionar uno aleatorio sin tener que arrastrar y cuando pinchamos y arrastramos, pues digamos que podemos hacer esa selección elegante de por ejemplo, el mes y el día que seleccionamos. ¿Vale? En este caso, pues de forma dinámica, cada mes carga los días correspondientes. Entonces, ¿cómo poder hacer esta selección o esta manera de que podamos arrastrar y que se seleccione y que nos pueda seguir la flechita también a un lateral? Pues estos selectores, si os dais cuenta aquí en el árbol, los hago con sliders. En este caso, Power Apps los llama como controles deslizantes. Y estos controles deslizantes son muy interesantes, ya que con un control deslizante y un poquito de matemáticas podemos hacer cosas muy interesantes y muy chulas. Así que vamos a realizar esta selección y vosotros ya dejáis rienda suelta a vuestra imaginación para saber cómo lo podéis utilizar. Así que vamos a arrastrar un control deslizante primero, y si os dais cuenta, el control deslizante lo que tiene es, digamos que el selector, que es esta bolita, aquí está, digamos que el valor que está marcando esa bolita, y luego tendremos un máximo y un mínimo, ¿vale? En este caso, pues aquí tenemos 12 meses, por lo tanto, serían 12 valores. Si, por ejemplo, establecemos que el máximo es 12 y el mínimo es 1. Vamos a ver que espere un poquito la carga. Pero si os dais cuenta, podemos particionar 1 y el valor predeterminado, pues vamos a ponerlo en 1, por ejemplo, que cada vez que inicie donde quiero que esté, pues aquí tendremos 12 selecciones. ¿Vale? El control puede ser tanto horizontal como vertical. ¿Vale? En este caso, si lo abrimos en vertical, pues ya veis que tengo esas 12 selecciones. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas 12 selecciones? Lo vamos a hacer de manera visible para que os deis cuenta cómo está construido. Porque si os dais cuenta, aquí yo lo que estoy haciendo es moviendo ese slider y el slider va marcando pues el valor que yo quiero que marque en ese momento. Vamos a abrir aquí al lado un contenedor, por ejemplo, un contenedor normal. Eso es. Vale, vamos a desactivar la sombra. Vamos a decirle que vamos a ponerle un bordecito. Vale, en el borde del color. Yo voy a hacer mención a mi sistema de diseño, al borde, por default. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a decirle que sea 1 y el radio 8. Perfecto, para saber que esto es el contenedor y que tiene esa formita. Vamos a darle un poquito de sombra también para que destaque un poquito más, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es determinar el tamaño del contenedor en relación al control deslizante. Parece algo complicado, pero ya veréis que es muy sencillo. Ahora, el slider, vamos a quitarlo de aquí y vamos a ponerlo dentro, ¿vale? Vamos a decirle que tenga el alto del parent, o sea, el contenedor. Y el slider lo vamos a dejar primero visible, ¿vale? Para que
vosotros sepáis lo que está haciendo el slider en todo momento y entendáis el concepto para poder aplicarlo a cualquier situación. Vamos a decirle que la posición sea 0, la posición sea 0, ¿vale? En este caso vemos el slider que ahora está ocupando el espacio completo de este contenedor. ¿Qué pasa? Que al tener 12 valores, pues digamos que es la división que tenemos que hacer para saber qué espacio va a ocupar cada valor en este slider. Ahora vamos a abrir otro contenedor. Aquí dentro vamos a decirle que se quede en un lateral, ¿vale? Para que entendáis el concepto. Y ahora vamos a ponerle también un bordecito. Vamos a decirle que sea el mismo borde, para no tener que volverlo a buscar. Ya lo copio. Borde color, ahí está. También de 8. Perfecto. Sin sombrita. ¿Vale? Sería, digamos que, el contenedor que va a tener este valor. ¿Vale? Vamos a separarlo un poquito. Ahí está, para que lo podáis ver bien. Y ahora tenemos que decirle que la altura de este contenedor tiene que ser el mismo, alto, pero entre 12. O sea, sería el parent height entre 12. Y así sabemos que va a ocupar la 12ª parte de ese contenedor. ¿Vale? Vamos a ponerlo en posición 0. No, en posición 0 de altura. Eso es. Y ahora vamos a decirle que cuando esté en el valor máximo, pues que siga este recorrido. Así que vamos a decirle que si la posición es 0, pues vamos a decirle que la posición sea la del slider. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues le decimos slider, en este caso 1, el valor, ¿vale? Ahí vemos que el valor es igual a 12, lo vemos aquí, pero vamos a decirle que sea el valor multiplicado, o en este caso, por el alto del contenedor, ¿vale? Vamos a decirle por container, ¿cuál es el 42? ¿Vale? Container 42, height, ¿vale? En este caso, siempre nos va a poner el valor por debajo, ¿vale? Porque él va a determinar que ese valor máximo va a empezar donde termina. Por lo tanto, tenemos que decirle que sea menos el mismo height, ¿vale? Ya vemos que se queda al final. ¿Vale? Habéis visto un poquito de matemáticas y todo encaja. Y ahora, cuando movemos el slider, ¿lo notamos? Está subiendo esa cajita o bajando, ¿vale? En consecuencia de donde esté el slider. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que suba o baje? Pero claro, que lo haga de forma uniforme. Pues tenemos que aplicar más matemáticas. En este caso, lo que tenemos que hacer es en el mismo contenedor que va a subir y bajar, tenemos que hacer referencia al parent, al alto, y tenemos que restarle todo lo demás, para que de esta manera, en lugar de empezar al contrario, empiece, digamos que, de la parte de arriba. Y ya podemos quitarle la resta del mismo, ya que va a empezar, digamos que, restando todo. Por lo tanto, ya tenemos ese seguimiento. ¿Veis cómo sigue? Hacia abajo y hacia arriba. Muy bien, pues digamos que ya tenemos de alguna manera lo que hemos hecho aquí, de tener este control y poder subir y bajar. Lo mismo podemos hacer con cualquier otro elemento. En este caso yo tengo esta imagen de esta flechita. Vamos a traerlo también aquí. Muy bien. Vamos a decirle, por ejemplo, que pueda estar aquí. Bueno, en este caso está dentro del contenedor. Vamos a ponerlo fuera, en lugar de dentro, aquí. ¿Vale? Y le vamos a decir pues que siga este contenedor simplemente. O podemos ponerle la misma fórmula que le hemos puesto al contenedor en la posición de altura, en el eje Y. Vamos a decirle que el eje Y, que es pues sea el mismo.
Y si os dais cuenta, lo va a seguir. ¿Veis cómo sigue? Muy bien. Ahora, importante, el slider siempre tiene que estar al frente, ¿vale? Para que el slider, aunque ahora lo pongamos invisible, no esté y nos haga esa función de poder hacer esa selección, ¿vale? En este caso, pues simplemente vamos al slider, vamos a avanzado y en los colores, aquí vemos que tiene colores del rail, colores del over, todo esto lo tenemos que poner en color transparente, ¿vale? Simplemente vamos a color, transparente, 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 ¿vale? Van a ir desapareciendo cosas, ¿vale? Todos los colores, todo lo que veamos colores, hay que quitarlos. El color deshabilitado, el color del borde, sin borde, vamos a poner none aquí, muy bien. Vale, vamos a ver si hay más colores aquí en propiedades. Ahí está, el color del relleno, también color transparente, el relleno del valor, también transparente, mostrar valor no. Queremos que sea totalmente transparente, rail 0, ¿vale? Aquí vemos que ya está desapareciendo, ya vemos que no hay nada. Simplemente va a estar nuestro control, o sea, nuestra cajita y nuestro selector. Y eso va a permitir que podamos seguir tocándolo, pero que no va a tener nada. En este caso, pues la bolita está en blanco, por eso hace un poquito se come un poquito ese borde. Hay que quitar también el blanco de la bolita. Esto es el contenedor transparente, color a presionar transparente, relleno del color transparente también, todo transparente. Si tuviéramos ya uno hecho todo transparente, pues simplemente lo copiaríamos y lo pegaríamos. En este caso, pues yo quiero hacerlo de un principio con vosotros para que lo veáis, ¿vale? Que simplemente es poner todo transparente. El borde, pues también. Aunque bueno, está en 0, no afecta. Aquí vemos que ya está todo transparente y ya se va moviendo. Ya, si pinchamos aquí abajo, pinchamos aquí arriba, pues ya nos sigue. Ya nos sigue, ¿vale? Esto mismo podemos hacerlo con cualquier control en cualquier lugar de la aplicación. Y es algo muy chulo que podemos implementar para hacer una selección. Ahora, ¿cómo hacemos esa selección? O cómo hacemos, digamos, que se marque. Por ejemplo, aquí, yo si os dais cuenta, tengo una galería, ¿vale? Que esta galería lo que tengo es los meses del año, una tabla, y numerados con un ID. Pues simplemente vamos a traernos, aquí vamos a abrir una galería desde cero para hacerlo desde cero. Vamos a hacer una galería vertical, una galería vertical, ahí está, en blanco, no quiero nada dentro, me viene bien. Y en esta galería le vamos a copiar los meses. Muy bien. Vamos a ir a la galería 5, y aquí vamos a pegar la tabla con los meses. Ahora no tiene nada, simplemente vamos a coger el control de texto de la galería, ¿vale? Para no abrir uno nuevo, y la pegamos en esta galería, ¿vale? Seleccionamos la galería, le decimos que vamos a agregar algún dato y lo ponemos. Vale. Ahora, si os dais cuenta, claro, la galería tiene un template y un espacio en ese template. Tenemos que ajustar ese espacio al mismo espacio del control que hemos sacado nosotros del cuadradito. En este caso simplemente vamos a galería, el espacio interno le decimos que 0, ya que no nos interesa, y el tamaño le decimos que queremos que sea el mismo tamaño del container 42, el height. Muy bien, ahí lo tenemos. Ya veis que tiene el mismo tamaño. Ahora, bueno, si os fijáis, la galería como está por encima no nos permite estar tocando el slider. Por lo tanto, muy importante que el slider siempre esté en el frente. Y ahora, si os dais cuenta, sí que nos deja tocarlo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, tenemos que cuadrar dónde está el mes con la galería. En este caso, la galería no está siguiendo un alto. Tenemos que decirle que siga el alto del parent. Muy bien. Y ahora tenemos que posicionarla en el 0.
Muy bien, ya veis que ya está quedando eso dentro de donde tiene que estar. Vamos a arrastrar un poquito, vamos a decirle que en vez de 56 esté a 32 o a 24. Sí, a 24 va bien, ¿vale? Ya veis que ya se queda y ya podemos ir arrastrando y tener ese mes debajo. Ahora, lo que tenemos que decirle que este contenedor contenga el mes que seleccionemos en el slider. Si el slider está seleccionado en 1, ¿vale? Si aquí arrastramos, por ejemplo, vemos que el slider tiene un valor predeterminado, pero en este caso pues estaríamos seleccionando, digamos que el tercer valor contando desde el más alto, ¿vale? Porque no se le puede dar la vuelta al slider. El slider siempre va a marcar del mínimo al máximo de abajo a arriba, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que jugar con eso. Vale, lo que vamos a hacer es en el contenedor poner, en este caso yo tengo aquí este contenedor, un label con un switch, ¿vale? Y en este switch le vamos a decir que si el valor del slider es un número, pues que seleccione un mes, ¿vale? Vamos a hacerlo, bueno, voy a copiarlo y os lo explico, para no tener que poner mes por mes otra vez diferente, ¿vale? Simplemente vamos a copiar este label en este contenedor, muy bien. Es muy importante que esté en el mismo espacio o en el mismo sitio que está, digamos que la otra palabra, para que no se note ese cambio. Y también que el contenedor tenga un fondo. Vamos a poner un fondo al contenedor. En este caso el background por defecto. Muy bien. Ahí está, muy bien. Y el contenedor lo vamos a poner siempre por delante de la galería, pero por detrás del slider. Muy bien, ya veis que va tomando forma. Ahora en el contenedor vamos a centrar la letra, vamos a decirle que sea igual de alto y que venga aquí. Yo tengo en la izquierda 16, pero yo creo que está por 8 o 12 para que se quede al nivel. Sí, yo creo que es 8. Perfecto. Y ahora hay que hacer referencia al slider, ¿vale? En este caso, bueno, este slider es el 1/3, pero el que nosotros hemos abierto nuevo es el 1 simplemente. Pues hacemos referencia al slider 1, ¿vale? En este caso, si yo selecciono cualquiera, pues vemos que ya va cambiando, ¿vale? Ahora no está en orden porque, digamos que aquí hemos empezado del 11 al valor 0, pero en este slider hemos empezado desde el 1 hasta el 12. Por lo tanto, tenemos que cambiarlos todos. Aquí, por ejemplo, sería el 12, aquí sería el 11, aquí sería el 10, ¿vale? Y aquí sí, consecutivamente, ¿vale? El otro lo monté diferente. Este lo he hecho de manera más sencilla, pero mejor. El 5, vamos a poner aquí el 4, el 3, el 2 y el 1. Muy bien. Y aquí esto sobra. Perfecto. Vale, entonces, cuando ya subimos el slider, o seleccionamos, pues ya vemos que nos está cambiando el mes. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿vale? Ya está en su sitio, ya, si os dais cuenta, ya podemos cambiar. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí yo tenía una selección en este label, tenía un color diferente, pero no nos hace falta. Esto realmente no es necesario, ¿vale? Vamos a dejar que el color del fondo de la letra sea un color apagadito para que este color destaque más, ¿vale? Y de esa manera, pues ya vemos que nos hace esa selección. Y otra cosita es el tamaño. En este caso, pues yo puedo tener aquí un tamaño en el de la galería. Vamos a decirle, ¿vale? Vamos a quitar todo esto, tampoco hace falta. ¿Vale? Si os dais cuenta, el tamaño de la galería es 11,5, pero vamos a decirle que sea -2. Ahí está, veis que la letra es más pequeñita. Y ahora, el que está seleccionado encima, que sea un tamaño normal. En lugar de tener el -2, tiene ese +2 píxeles de tamaño. Por lo tanto, pues da más la sensación de que está seleccionado. Aquí lo veis, cómo funciona.
Muy bien, pues ya tendríamos un selector de, digamos que de mes, en este caso. Ahora, no tiene por qué ocupar todo el alto, ¿vale? Porque digamos que si es un selector de fecha, pues tampoco queremos que seleccione, que ocupe toda la pantalla. Queremos hacerlo más pequeñito, quizás que nada más que se vean 3 meses, ¿vale? Y poder hacer scroll como hemos hecho aquí con las fechas. Vale, pues para hacer esto, en lugar de que el contenedor tenga, digamos que un alto fijo, tendríamos que poner un contenedor vertical u horizontal, porque estos contenedores nos permiten tener un desbordamiento. Este contenedor, si os dais cuenta, no podemos tener un desbordamiento horizontal o vertical. Entonces simplemente tendríamos que meter este contenedor, vamos a ponerlo un poquito igual de grande, para que no trastoque mucho el diseño. Ahí está, vamos a hacerlo ancho, perfecto. Y esto simplemente borraríamos y lo meteríamos dentro. Ahí está. Ya veis que lo tenemos dentro. ¿Vale? El slider siempre encima, muy bien. Y ya vemos que podemos seleccionar. Algo interesante también, en el slider, si veis, se queda aquí pequeñito, por lo tanto si pincho fuera, no selecciona. ¿Vale? Y me interesa que sea el campo de selección al completo. Por lo tanto podemos seleccionar el slider y decirle que el tamaño del ancho pues sea el parent. ¿Vale? Y así pues el slider ocupa todo el ancho. Y también el tamaño del control. ¿Vale? Aquí está el tamaño del control 24. Pues yo le voy a decir que el parent size. El parent height, que diga. Muy bien. Y ahora donde pinchemos, pues vamos a ver que podemos elegir, tanto si pinchamos por aquí como si pinchamos por aquí, ¿vale? Ya va de manera más óptima. Ahora, ¿cómo poder hacer mostrar esos 3 meses? Pues muy sencillo. Este ya tiene un tamaño, digamos que es ese por 12 que hemos hecho antes en la altura. Pero este sí que podemos, digamos, ponerle un tamaño por 3, por ejemplo. Si este contenedor, aquí por ejemplo, veis que se está arrugando, vamos a decirle que tenga un tamaño que no se ajuste. ¿Vale? En este caso, vamos a decirle que tenga este tamaño. Aquí vemos que tiene unos 45 de alto. Vamos a hacer que sea un poquito más pequeño. Vamos a hacerlo en, por ejemplo, en 500. ¿Vale? Muy bien. Se sigue viendo igual de bien. Lo único es que el control interno, veis, se sale un poquito. Vamos a decirle que también sea el parent. Y así siempre va a estar en el centro. Muy bien. Perfecto. Vale, vemos que tiene 41,6. Vamos a decirle que esto va a tener de alto 41,6 por 12. Ahí está. Ese va a ser el alto fijo de ese contenedor, ¿vale? Para poder tener el control y poder subir y bajar nuestro selector. Y ahora simplemente le vamos a decir que en lugar de por 6, alto, 41,6 creo que era, por 3. Para que nada más que se vean 3 meses. Más 3 no, por 3. Muy bien. Entonces aquí, si os dais cuenta, se están viendo 3 meses. Vamos a darle ahora un poquito de margen, ¿vale? Aquí le vamos a dar un margen superior de 16 e inferior de 16, ¿vale? Si os dais cuenta, estos suman 32. Por lo tanto, tenemos que darle a ese alto más 32, ¿vale? Y nos va a dejar ese espacio. Ahora aquí ya no necesitamos este borde. 0. Y también le vamos a quitar la sombra paralela. Muy bien, perfecto. Ahí está. Ahí está. Y si os dais cuenta, ya si vamos bajando, ya vemos que se esconde. Ya tiene como ese scroll. Ahora vamos a decirle que sí que haga scroll. Scroll vertical desplazar. Muy bien. Y ya tendríamos todos esos meses de manera oculta y pudiendo seleccionar cualquiera que está en el interior. Y teniendo un control un poquito más pequeñito y un poquito más ajustable. Tanto en lo alto
como en lo ancho. Aquí, por ejemplo, de ancho tenemos 300, pero podría ser menos ancho perfectamente, y todo que se ajuste también a ese ancho. En este caso, podemos decirle que esto sea el parent. Primeramente, esto tiene que ser el parent también. El mínimo vamos a poner que es 100. Muy bien. Y ahora este control va a ser el parent menos 48. Ahí está. Yo creo que así iría perfecto. Y ya tendríamos un control donde poder seleccionar ese mes de manera sencilla, de manera fácil y con algo elegante. Aquí podemos poner el mes, podemos poner el día, podemos poner la hora o podemos seleccionar cualquier otro elemento que nosotros queramos. Siempre dando un poquito de espacios arriba y abajo para que se quede de manera pues más aireada, más bonita, pero son ideas que yo os transmito para que vosotros ya las pongáis en práctica con cualquier cosa. Pues muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final en el vídeo. Como siempre os animo a que os suscribáis, a que compartáis este contenido con la gente que pueda estar interesada en, digamos que, en este mundo de Power Apps, de Power Platform, para que también pueda tener ideas y podamos abrir esa mente de también hacer buenos diseños en las aplicaciones de Power Apps. Así que nada, te invito a que estés siempre atento, a que actives esa campanita en el canal para que te lleguen las notificaciones y como siempre te digo, disfruta haciendo aplicaciones.